este tema. Todos nosotros sabemos acerca de los dos grandes mandamientos que el Señor nos dijo que en esos dos grandes mandamientos se resumía toda la Biblia. O sea que todo el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis se resumía en cuál era el primer mandamiento y más grande: amar a Dios. Dice, y el segundo es amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Okay? Entonces, es algo, ¿verdad?, que el Señor nos lo dejó como mandamiento. De todo lo que es un mandamiento, no tiene opciones. Nosotros no podemos decidir si hago esto o no lo hago. Es un mandato del Señor. Y lo que el Señor le manda a sus siervos, lo que el Señor le manda a sus esclavos, eso lo hacen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos siempre que tener bien en claro que eso es lo que la Biblia nos enseña. En el Nuevo Testamento, que nosotros somos siervos, somos esclavos del Señor, y por lo tanto no tenemos opción más que obedecerlo y amar al prójimo. Tenemos que obedecer al Señor. Ahora, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuál es la mayor expresión de amor hacia el prójimo? ¿De qué manera yo puedo expresar mi amor por el prójimo que sea la mayor expresión, lo máximo? ¿Okay? Porque pues claro, puede uno pensar y dice uno, bueno, pues si están necesitados de comida, pues dándoles comida. Si están necesitados de ropa, pues hay que darles ropa. Si están necesitados de salud, pues hay que ayudarles para que puedan ir al doctor o con medicamento o algo. Están necesitados, ¿verdad?, de esto, del otro, y podemos pensar una lista de necesidades que pueda tener una persona y decir, y ahí es donde yo tengo que manifestar mi amor por el prójimo, ayudándole en su necesidad. Pero yendo hasta mero arriba de esa lista de necesidades que pueda tener el prójimo, la persona, ¿cuál sería la mayor necesidad que pueda tener y que yo debo de expresar mi amor hacia ese prójimo? ¿De qué maneras? Compartiendo la palabra, ¿verdad? Porque es algo similar cuando pensamos de qué manera, cuál fue la mayor expresión de amor de Dios para con nosotros los pecadores. Procurando nuestra salvación, ¿verdad? Dando a su Hijo, procurando la salvación. Entonces, la mayor expresión de amor que nosotros podemos tener hacia el prójimo es procurando su salvación también. Procurando su salvación. Y qué triste es ver que, pues, como un artículo que leía yo, que en el pasado el movimiento, como somos nosotros, ¿verdad?, cristianos conservadores, que se les llama evangélicos, se nos consideraba el movimiento que cumplía con la gran comisión. Era un movimiento de los evangélicos muy agresivos para tratar de alcanzar personas para Cristo. Y uso la palabra agresivo de una manera positiva, quiere decir que se esforzaba mucho el cristiano evangélico por alcanzar, ganar almas, ¿verdad? Y ahora ese artículo dice que ahora, en vez de que el movimiento evangélico siga la gran comisión, ahora están practicando la gran omisión. La gran omisión, que quiere decir que estamos omitiendo, quiere decir que no estamos llevando a cabo la gran comisión. Quiere decir que ha tenido éxito el mundo, Satanás, la carne, todos, para silenciarnos y buscar toda clase de razones por las cuales es mejor calladitos que con la boca abierta. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Y es que miren, hermanos,
En cuando estamos hablando de la salvación, de compartir el Evangelio, de ser salvos, es como una moneda, ¿verdad? Que una moneda tiene dos caras. Tiene dos caras. Bueno, una de esas caras es que cuando venimos a Cristo es una alegría indescriptible. Tal vez usted se pueda acordar cuando vino a Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando vino a Cristo, considero yo que ha sido la experiencia más impactante en mi vida. En ese momento, ¿verdad? Sin tener conocimiento de la Biblia ni nada, pero tener ese conocimiento espiritual de que verdaderamente he sido perdonado, que verdaderamente se me ha dado una nueva vida, que verdaderamente tengo la oportunidad de vivir para Dios una nueva vida, y que ahora creo en Dios cuando antes no creía. O sea que fue tan impactante en mí, que produjo en mí, y lo más seguro que en ustedes, ¿verdad? Cuando se convirtieron, el deseo de que otros pudieran saber acerca de Cristo, de la salvación. Y empieza uno a compartir el Evangelio con quien se le ponga enfrente, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando yo no sabía nada de la Biblia, compartía sobre la salvación? Y ahora que sé mucho acerca de la Biblia, estoy callado, no comparto. ¿Sí o no? No es mucho lo que vemos dentro de los evangélicos, mucho silencio, cuando antes no era así, y ahora sí hay mucho silencio. Y acuérdense, tiene mucho que ver con la influencia de la sociedad, del mundo, las actitudes y todo, nos apaciguan. Y eso no es algo, porque ese es el otro lado de la moneda. Fíjense, cuando uno se convierte y empieza a testificar, va a tener algunas buenas experiencias con gente que está abierta y que está interesada, pero va a tener malas experiencias también, ¿verdad? Con gente que se ofende, se molesta, se enoja, discute, pelea, grita. Entonces, testificar de Jesucristo es un dolor indescriptible también. Entonces vamos de una gran alegría de conocer a Cristo, y al quererlo compartir empezamos a experimentar situaciones dolorosas cuando somos rechazados, cuando somos criticados, cuando somos ofendidos, y eso pues nos duele, ¿verdad? Nos molesta, porque mis intenciones eran buenas. Yo lo que quería es que la persona experimentara lo que yo experimenté, que pudiera tener esa nueva vida que yo tengo ahora. Yo quería compartirla, y esa persona se ofendió, se enojó, peleó conmigo, discutió, y hasta me rechazó, ya no quiere saber nada de mí. ¿Verdad que sí causa dolor situaciones así? Entonces son esas situaciones las que nos hacen a nosotros, esas experiencias negativas, mejor calladito, porque yo no quiero experimentar algo así. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros creamos lo que dice la Biblia. Creamos lo que dice la Biblia. Creamos lo que el Señor nos dijo, lo que Él nos advirtió. Fíjense, el Señor nos dio la gran comisión, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Vayan. Pero no nomás dijo eso, vayan, sino que nos aclaró a dónde vamos. Dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Qué está diciendo? ¿Que va a estar fácil? ¿Que no va a haber oposición? O sea que está diciendo algo así como ese cuadro.
¿Cómo creen ustedes que se sienten las ovejas rodeadas de lobos? Se van a sentir inseguras, ¿verdad? A nosotros nos puede pasar lo mismo, sentirnos inseguros, porque los ataques, y a veces pasa así, ¿verdad? Si uno se pone a platicar ahí como en una reunión familiar con alguien y oyen, y ya se acercan otros que como dicen, ahora sí, aquí entre todos lo vamos a cinchar a ya que se calle, que no esté con sus sangronadas de religión. Y entonces las personas se sienten así, como el Señor nos está advirtiendo. Entonces cuando uno se sienta así, entonces tiene uno que recapacitar y decir, ya me lo advirtió el Señor, no me tengo que sorprender, no me tengo que callar, porque ya fui advertido. Y no tan solo fui advertido de que me estaba mandando en medio de los lobos, pero también me prometió, dice, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, como diciendo, hasta en los días peores que va a haber en este mundo durante la gran tribulación, con aquellos que se conviertan, ahí yo voy a estar con ellos. En los peores momentos de la humanidad, ahí voy a estar con ustedes. Entonces, con esta promesa, ¿debemos de tenerle temor a los lobos? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Y usted, pues, ay, los que usted no conoce los lobos que yo tengo alrededor. ¿Qué tienen? Miren este cuadro para que vean por qué no debemos de tenerle. Dice, la fe es conocer, saber que Dios me va a proteger de los lobos, porque Él me ama. Él es el león de Judá, dice la Escritura. Que Él va a proteger, sí, yo voy a hacer. Los lobos van a quererme, pero llega el león a nuestro rescate. Entonces, son ilustraciones que nos ayudan a que nosotros podamos mantener la fe y la confianza en el Señor, que sí es cierto que Él prometió que Él estará conmigo, entonces no tengo por qué temer a los lobos. Yo sé que Él me mandó en medio de lobos, pero también que Él estará conmigo en todo momento, en todos los días. Ahora, cuando vemos, ¿verdad?, estas situaciones y nos ponemos a analizar, ¿verdad?, tal vez usted sea como yo, siempre estoy preguntando el por qué, y luego ya que le encuentro algo al por qué, bueno, pero el por qué de esto, y el por qué, y el por qué, el por qué, y ahí me la llevo con el por qué, el por qué, y pone uno a pensar, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no más fácil? ¿Por qué? Bueno, simplemente, ¿verdad?, por lo que leímos. ¿Sí siguieron la lectura de Marcos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan la ilustración, la parábola que presentó Jesucristo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, se la recuerdo. Ahí en esa parábola presenta a Dios como el dueño de un rancho, de un campo, ¿verdad? Dios es el dueño. ¿Sí? Pero luego Él lo renta para que los renteros lo trabajen y cuando venga la cosecha, pues paguen por parte de la cosecha al dueño. Entonces, los renteros son los incrédulos, son los inquilinos que actúan como si fueran dueños y odian al verdadero dueño. Y así es como el no creyente cree que es dueño de todo, que a él le pertenece. ¿Qué de Dios ni que nada? Yo soy el que trabajo duro para esto, yo soy dueño. Y entonces, así es como lo presenta, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que el dueño, pues cuando vino el tiempo de la cosecha, mandó a uno de sus obreros
para que recogiera la parte que habían acordado que le correspondía al dueño, ¿verdad? Y mandó a uno de sus siervos y pues le fue mal, ¿verdad? Le fue mal a uno de sus siervos. No lo recibieron bien. Y mandó siervos y dice que algunos los golpeaban y a otros los mataban. A otros los mataban. Y que ya al final dijo, pues voy a matar a mi hijo porque tal vez a mi hijo sí lo van a respetar. El hijo es Jesucristo. Y ni a él respetaron. A él lo mataron también. Ahora, esta parábola tiene muchas lecciones, pero vamos a aplicarla nada más aquí al tema que estamos viendo, para que nosotros veamos que ahí nosotros somos los siervos. ¿Y cómo le fue a los siervos? ¿Bien o mal? Le fue mal, ¿verdad? Ahora fíjense, pónganse a pensar. Los siervos es lo mismo que esclavos, eran esclavos. ¿Sí? Eran esclavos, no eran empleados, eran esclavos, los siervos. Entonces, ¿qué pasaba con los otros esclavos o siervos que estaban ahí y que veían que mandaron a Juan y no volvió Juan? Y ya supieron que lo mataron a Juan. Y ahora el dueño le dice a Pedro, ahora Pedro, tú ve, pero mataron a Juan, pero pues yo voy a ir. ¿Qué nos está diciendo con esta ilustración? Que cuando el Señor nos pide que hagamos algo, que debemos de hacerlo. No importa lo que nuestras emociones, sentimientos, experiencias nos indiquen o nos digan de que no lo hagas, no te atrevas a hablar porque aquí la cosa se va a poner muy caliente. Aquí, no hombre, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide y el Señor lo mandaba y lo hacía. El Señor lo hacía. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que esto va a ser así y el Señor nos lo advirtió. Que nos está mandando en medio de lobos, pero que Él va a estar con nosotros. Ahora, sabemos y ustedes han experimentado que han tenido buenas experiencias también, ¿verdad? Pero muchas veces nos quedamos nada más con las malas experiencias. Nos quedamos nada más con eso y dejamos que eso nos afecte más que las buenas experiencias. En vez de ser lo contrario, dejar que las buenas experiencias, por pocas que hayan sido, sean las que prevalezcan en mi mente, en mis emociones, en mis decisiones, y no las malas experiencias que tuve. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos el discernimiento de aplicar la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. A las circunstancias de la vida. Porque así yo voy a poder discernir y voy a poder interpretar correctamente, decir, ok, esta fue una mala experiencia, ya estaba advertido. Esta fue una buena experiencia, gloria a Dios. Pero nada de esto me va a mí a detener de cumplir con la comisión que el Señor me dio, porque es un mandato, no es una opción lo que el Señor me dio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es así, verdad? Bueno, pues por eso, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver, por esa ilustración que el Señor nos dio en la parábola de los inquilinos que actúan como si fueran dueños y odian al verdadero dueño. Y fíjense, el Señor Jesucristo de una manera y otra nos lo advirtió, como aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero, ¿verdad? Entonces hasta cierto punto hay otros pasajes donde dicen, siéntate, debes de sentirte honrado de que estés experimentando lo mismo que Cristo experimentó. Siéntete honrado. No lo tomes como algo negativo, decir, wow, quiere decir que estoy siguiendo los pasos de mi Señor. Estoy siguiendo los pasos de mi Señor. Y los pasos de mi Señor pues tienen estas experiencias, ¿verdad? Tienen estas experiencias. Dice
el versículo 20 dice, recuerden lo que les dije, ¿verdad? Y esto es para nosotros también. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí, que es el amo, me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si a mí me rechazaron, a ustedes también lo van a rechazar. Si a mí me ofendieron, a ustedes también los van a ofender. Porque si lo hicieron a Jesucristo, ¿por qué a nosotros no? ¿Somos superiores a Jesucristo? ¿Merecemos más que Jesucristo, más respeto que Jesucristo? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿para qué nos sorprendemos y nos callamos? ¿Se fijan? El no aplicar la palabra de Dios a estas circunstancias me van a hacer que yo calle. Me van a hacer que yo calle, cuando en realidad no debo de callar. Y luego sí, dice en el versículo 23, el que me aborrece a mí, ¿verdad? Dice Jesucristo, también aborrece a mi Padre. Ahora, si se fijan, ahí puse en amarillo los 4 personajes de la parábola de ilustración, ¿verdad? La parábola, ahí está el Padre, y luego donde dice a mí, ese es el Hijo, los siervos y los renteros del mundo. Ahí están los 4 personajes de la parábola. Ahí está. El Señor nos advierte que van a estar envueltos y que puede haber esa experiencia negativa. Pero que nosotros podamos entender que visto desde la perspectiva de Dios, no hay ninguna experiencia negativa cuando compartimos el Evangelio. Desde la perspectiva de Dios no hay, porque dice la Biblia que el Señor va a obrar de alguna manera cuando se comparte su palabra. Es algo que yo no sé, por eso es que tenemos que quitarnos de la mente esa presión de decir, yo tengo que convencer a una persona, yo tengo que guiarlo a la salvación. No, nosotros no podemos convencer a nadie ni podemos guiarlo a la salvación. Nomás lo único que el Señor nos pide es tú comparte el plan de salvación y déjame a mí el convencer, el iluminar, el tocar el corazón, la conciencia. Yo soy el que salvo, tú no eres el Salvador. Quítate esa carga, quítate esa mentalidad de que yo tengo que salvar a mi familia, yo tengo que, pero Dios no sabe si yo tengo que. No, nosotros no somos salvadores. Si usted quiere verdaderamente tomar el lugar del Salvador, dígame y ahorita lo crucificamos. Aquí tenemos una cruz, ahí lo clavamos. Pero no, aquí nos dice claramente, ¿verdad?, lo que podemos experimentar. Ahora, hermanos, nosotros como humanos, que es natural, estamos programados para creer, para asumir que si algo malo nos sucede, si nos golpean, es que algo está mal, ¿verdad? Que luego hacemos, 1 más 1 son 2, luego si algo salió mal, si de repente en una conversación y saco el Evangelio, saco a Cristo y la cosa explota, dicen uno, hijo, la regué. ¿Verdad que puede uno pensar eso? Hijo, debe haber tocado este tema, miren nomás cómo ardió en llamas esta conversación, cómo ardió en llamas esta reunión. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una línea de dolor que se debe cruzar si compartimos el Evangelio con alguien. ¿Sí? O sea que, nomás pónganse a pensar, hay esa línea. ¿Sí? De esa línea para acá es el área de comodidad. Y cruzando esa línea es el área de dolor. Entonces, si el compartir el Evangelio lo relaciono con dolor, con algo negativo, entonces no quiero cruzar esa línea, quiero quedarme en la línea, ¿verdad?, en la que aquí no hay dolor, aquí no hay ofensas, aquí no hay problemas, aquí
estar dispuesto a pasar para acá? ¿Estar en la carne o estar en el espíritu? El espíritu, porque el espíritu obedece al Señor, el espíritu está dispuesto al sacrificio, mientras que la carne no quiere sacrificio, quiere comodidad. En la carne, por eso en ese artículo que vi era la conclusión que sacaba, que el movimiento evangélico es un movimiento que está más en la carne que en el espíritu, por eso la gran comisión se convirtió en la gran omisión. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a cruzar la línea de dolor. No queremos dolor, no queremos comodidad, comodidad, comodidad y comodidad nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en este lado es el lado egoísta, carnal. Y en este lado es el lado del sacrificio, el de ser más como Cristo, de caminar en el Espíritu. Todo esto lo vemos como algo positivo y deseable, pero cuando vemos hacia dónde nos va a traer, pues decimos, no. Yo quiero sí caminar en el Espíritu, quiero ser obediente al Señor, pero acá en la comodidad. Es una contradicción a lo que Jesucristo nos está enseñando aquí. Es una contradicción, dice, no hay tal cosa de que te estoy mandando como una oveja para que le prediques a las ovejas. No, dice, te estoy mandando como oveja entre los lobos. Ya nos está advirtiendo, ¿verdad?, cuál es la situación. Entonces, esta es la parte, y quiero pasar a otro tema que también tiene que ver con el evangelismo, ¿verdad? Aquí estamos viendo la advertencia que nos hace el Señor, que debemos nosotros mantener en nuestra conciencia, que el compartir el evangelio es un acto de obediencia que debe de guiarnos a sobrepasar la línea de comodidad y estar dispuestos a pasar a la línea de sacrificio, sabiendo que el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. El Señor no va a estar conmigo aquí en la comodidad. Aquí en la línea de comodidad va a estar el Señor conmigo. Nada más, egoístamente. Pero cruzo la línea del sacrificio, ahí va a estar el Señor conmigo. Yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Y ahí va a estar el Señor. ¿Okay? Ahora, lo que quiero ver es fíjense lo que dice aquí. Dice, pero quiero permanecer en el lado cómodo de la línea de dolor. Dice, esa es la razón principal por la que no hacemos evangelismo. Que era lo que les explicaba, por querer permanecer ahí en el lado de la comodidad, acá de este otro lado. Quiero permanecer en el lado de la comodidad, y mientras yo permanezca en el lado de la comodidad, no voy a compartir el evangelio. Así se presente una y otra oportunidad y otra, no lo voy a compartir, porque yo estoy a gusto en el lado de la comodidad, no quiero sacrificios, dolor. Ahora, ¿cómo responder? ¿Okay? Vamos a suponer, nos cruzamos, compartimos y luego somos atacados. Ustedes han visto como muchas personas luego, no, pues es que tu religión, los hipócritas, mira lo que es pastores, y empiezan a echar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo muchas veces se responde a esos ataques? No, pues tu religión es, miren nomás lo que los sacerdotes hacen, y empezamos a hacer una guerra de a ver cuál religión es la peor. ¿Cuáles ministros son los peores? ¿Cuáles tienen mayores pecados? ¿Y creen ustedes que esa es la presentación del Evangelio? ¿Sí o no? No, hermanos. ¿Creen ustedes que lo hicimos correctamente? No. ¿Se puede sentir usted después muy satisfecho y le dije su verdad? Que sepa lo que es su religión. Y la otra persona también va a decir que bueno, ya le dijimos verdad, eso es aleluya. Y ahí cada quien, ¿verdad? Ni yo hice lo correcto, ni aquella persona escuchó lo correcto. El único que ganó fue el diablo.
Entonces, ¿cómo tengo yo que responder al ser atacado? Bueno, Jesucristo también nos dio instrucciones. ¿Se fijan? Él nos instruyó para que lleváramos a cabo la gran comisión correctamente. Y miren lo que dice Mateo 10:16. Dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Se fijan ahí la estrategia que nos da? ¿Sí la ven? Los dos puntos de la estrategia. ¿Cuáles son? Ahí tenemos que ser como serpientes y tenemos que ser como palomas. Muchas veces no somos ni una ni la otra. No somos una, no somos la otra. Y tenemos que ser las dos. Ahí el Señor está presentando un balance en nuestro comportamiento y nuestra presentación del Evangelio. Está presentando un balance. Porque cuando habla de astucia, está hablando, hey, sé inteligente. Y luego cuando habla de inofensivos como palomas, dice, hey, ten misericordia, ten amor por el perdido. Si yo tengo amor por el perdido, no voy a empezar a decirle, es que ustedes son una religión de desgraciados, y vamos a empezar a ser así. No, va a ser tal y como dice ahí, porque fíjense, las serpientes son astutas, son listas, perspicaces, sagaces, de pensamiento rápido, inteligentes e ingeniosas. Es como se considera las características de una serpiente. Entonces quiere decir, hey, sé astuto, tú no caigas en las trampas que te pongan de que te están tocando los botones para que tú también te metas en la carne. Tú conoces la verdad, tú conoces la palabra de Dios. La palabra que usa aquí la Biblia para la serpiente, donde dice astutas, en el inglés lo tradujeron wise as a serpent, ser sabios como una serpiente, porque esa es una palabra más cerca al original, ser sabios como una serpiente, porque lo que quiere decir para nosotros, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría bíblicamente es el aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando una persona sabe lo que es la voluntad de Dios para su vida y no la aplica, ¿qué dice Proverbios? ¿Qué es esa persona? Un necio. Pero cuando la aplica, un sabio. O sea que esa es la diferencia. Un necio y un sabio pueden saber lo mismo, pero la diferencia es que el necio no la practicó, no la vivió, y el sabio sí. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, mira, tú ya sabes por las instrucciones que les di a dónde te estoy mandando, la naturaleza de las personas, cómo son y todo esto. No caigas en la trampa de empezar al dime y te diré. Sé sagaz, sé inteligente, sé sabio en tu comportamiento. Porque lo que quieres es mantener la relación con esa persona, las puertas abiertas. Estás tratando de construir un puente para llevarlo a Cristo, que no termines, que apenas empiezas a comenzar la obra del puente y hasta ahí terminó todo. Ya no vas a poder continuar con la construcción de ese puente, porque ya caíste en la trampa y ya estás haciendo lo que no deberías de estar haciendo. Entonces nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener esta balance. Dice, las palomas son inofensivas, mansas, no amenazantes, no violentas, pacíficas y no dañinas. Así también tú. Que si la otra persona se destrampó, tú te mantienes bajo control. ¿Qué es un fruto del Espíritu Santo? Dominio propio, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, cuando uno está dispuesto a pasar a esta línea, ya es
señal de que el Espíritu Santo me está guiando y el Espíritu Santo me va a dar dominio propio para que yo pueda dominar, controlar mis emociones y no me ponga al límite libre con las personas, ¿verdad? Sino que yo pueda permanecer enfocado en que lo que yo quiero presentar es las buenas noticias. Eso es el Evangelio, ¿verdad? Es una palabra griega. Evangelión quiere decir buenas noticias. Y eso es lo que yo quiero. No es buenas noticias empezar a decirle todo lo malo de su religión. Eso no son buenas noticias. Eso es bronca. Y es lo que menos tengo yo que evitar eso. Si la otra persona está así, déjenme, pero que vean que uno está bajo control. Yo no pierdo el control. ¿Por qué? Porque también soy manso como una paloma. Si ya no fui manso y entré al límite que te diré, pues ya no es manso y es menso. Porque ya cayó. Entonces, este es el balance, ¿verdad? Que el Señor dice. Dice, usa tu cabeza, usa lo que sabes de mi palabra. Sé inteligente, sé sabio. Y a la vez, con el corazón, ten misericordia, ten paciencia, ten amor para el perdido. Ten paciencia con el perdido, porque está perdido. Se me quedaron todos los cantos, de eso hablaban. Tienen que saber de qué, de todo lo malo de su religión o del amor de Dios. Pues entonces tenemos nosotros que reflejar ese amor de Dios, permaneciendo calmados como una paloma, ¿verdad? En el que yo soy pacífico, no soy violento, aunque la persona sea violente, bueno, yo lo entiendo porque esa persona no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer ahora. Aquí el lado de la mente, ¿verdad? El lado de ser como una serpiente, de ser astuto, con conocimiento, sabio. ¿Qué necesito hacer para poder promover ese lado de la mente? ¿Qué necesito hacer? También la Biblia nos dice lo que necesito hacer, ¿verdad? Ahí nos va llevando poco a poco y nos dice, estudia mucho para que puedas presentarte ante Dios y recibir su aprobación. Sé un buen trabajador, uno que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Me fijan? Entonces, ¿la clave qué es? Estudia mucho. Estudia mucho. ¿Qué puede uno estudiar? ¿Usted sabe cómo presentar el Evangelio de una forma sencilla, que usted lo domine y pueda llevar a una persona al conocimiento de Cristo? ¿Lo puede hacer? ¿O es de los que, pastor, hay una persona que está muy interesada, pudiera usted venir a, yo estoy seguro que ya está listo para que lo llevemos a Jesucristo, pudiera usted venir a hacerlo? Hermano, ¿cuántos años tiene de creyente? 30 años. Y necesita que vaya el pastor para que le diga a una persona cómo recibir a Cristo. Usted necesita que alguien venga y le salga al quite para poder presentar el Evangelio a una persona que está necesitada, que está abierta, que está dispuesta. Vamos a encontrar esas situaciones, ¿verdad? En las que las personas dicen, no, ay, esta persona ya está lista. ¿Está usted listo para hacer su parte? ¿O va a pensar, ay, llámenle al pastor? No. Aquí dice, tú estudia. Entonces, esta parte es la parte que el Señor nos dice, la parte de la serpiente. Dice, tú tienes que ser astuto porque ya conoces la palabra de Dios y sabes cómo en ese momento responder aquí, responder allá, sin que en el que tú verdaderamente estés haciendo construcción en ese puente, estás construyendo porque conoces la palabra de Dios, como dice, y le explicas correctamente. Esa es una de mis mayores
preocupaciones que yo tengo al preparar los mensajes, el de podérselos explicar lo más correcta y claramente posible. ¿Para qué? Para que ustedes lo aprendan y puedan hacer lo mismo. Para que puedan hacer lo mismo. Entonces, ustedes tienen también que hacer lo mismo. Lo mismo que se les está dando, lo mismo es lo que yo voy a compartir con las otras personas. Ahora, este es el lado de la serpiente, ¿verdad? Ahora vamos a ver el lado de la paloma. ¿Cómo puedo yo ser como la paloma? Como la serpiente, es que voy a tener que estudiar bastante para poder explicar correctamente la palabra de verdad. Hermanos, con esto quiero que, porque muchas veces nos intercambiamos con nuestros mismos pensamientos y actitudes de las que teníamos antes de venir a Cristo, y decimos, ay, pero es que a mí no me gusta leer, ay, es que a mí no me gusta estudiar. ¿Creen ustedes que esa sea la voluntad de Dios para nosotros los cristianos? No leer, no estudiar. ¿Creen ustedes? Ay, pues que nunca he sido bueno, pues es que nomás fui a la escuela a tantos grados y quién sabe qué tanto. Pero nadie le hace tonto con las cuentas del dinero. Entonces, aquí ahora, la paloma, ahí está, dice, en tu corazón confía en Cristo tu Señor. Y si alguien te pregunta, ¿por qué crees como crees? Prepárate para decírselo y hazlo de manera amable y respetuosa. ¿Se fijan? Ahí está ya la paloma. De una manera amable y respetuosa. Siempre permanecer amable y respetuoso, amable y respetuoso. Cuando uno permanece amable y respetuoso, aunque la persona no esté así, uno mantiene las puertas abiertas con aquella persona. Porque ya que pasó todo, esa persona se va a sentir mal de que se destrancó. Se va a sentir mal, y hasta puede ser que después cuando lo vuelva a decir, ay, discúlpame porque, ay, pues esto y esto. Entonces, pero la palabra de Dios ya empieza a hacer trabajo en esa vida y usted dejó la puerta abierta. Pero cuando usted se pone al tome y daca y tome y te diré, cerró puertas completamente. Ya, olvídese. Entonces, por eso es que el Señor nos da esas instrucciones y nos dice, hazlo de manera amable y respetuosa. Es la manera de la paloma, ¿verdad? Que es ahí, ¿verdad? Donde entra este sistema. Lo va a hacer de una manera amable y respetuosa. Ahora, otra de las cosas que también a veces usamos como excusa, ¿verdad? Y decimos, ay, pastor, es que yo leo, pero luego no me acuerdo, leo y no me acuerdo, pastor. Y es que se tiene el concepto erróneo que acordarse quiere decir que me lo memoricé como perico y que lo que leí ya puedo decir, y lo puedo repetir tal y como está. Eso no es aprender, creer que ya me lo memoricé y lo puedo decir tal y como lo leí. No. Eso no es. Como por ejemplo, yo ahorita les estoy compartiendo lo que estudié, ¿sí? Lo que estudié. Y todo lo que les he dicho, todo lo que les estoy diciendo, yo necesitaría, yo creo, como 100 páginas si lo estuviera leyendo todo. Pero no las tengo, las 100 páginas. Como les digo, si leyera nomás las notas que yo tengo, las podría leer en 3 minutos. Y sin embargo, les voy a hablar por 1 hora. ¿Por qué? Porque estoy confiando que el Señor me va a recordar las cosas que yo aprendí. No estoy confiando que voy a decírselas de memoria tal exactamente como decía ahí en los libros y en los artículos que leí en internet y los mensajes que escuché y todo. No, pero yo voy a confiar
en la promesa del Señor, dice, no te preocupes por cómo responder o qué decir. Dios te dará las palabras adecuadas en el momento adecuado. ¿Cree usted eso? ¿Ha experimentado usted eso? Claro que sí, ¿verdad? Cuando uno comparte, a veces ya que se acá dice uno, yo ni sabía que sabía eso. ¿Por qué? Porque se dejó usar por el Señor y el Espíritu Santo es el que empezó a atar cabos, ¿verdad? Cosas que yo aprendí, él pum, de repente vino y las puso en orden y pum, me trajo un argumento que yo nunca ni había creído ni lo había pensado, pero ahí me lo dio el Señor en ese momento, un buen argumento. ¿Le ha pasado a usted eso? Sí. Entonces esto es lo que tenemos que confiar, porque Él dijo, yo voy a estar contigo. Entonces quiere decir que Él nos dará las palabras adecuadas en el momento adecuado. Él nos va a dar las palabras. Él nos las va a dar. Entonces, siempre, hermano, uno de los puntos bien importantes para verdaderamente estar dispuestos a pasar la línea del dolor y cumplir con la gran comisión es estas palabras. Y aquí, ¿verdad? Es una paráfrasis de lo que verdaderamente significa ir por todo el mundo, ¿verdad? Dice, conforme vayas a través de la vida, así andes en China, en México, en Estados Unidos, donde quiera, por eso es lo que dice, por todo el mundo, hagan seguidores de mí, dijo Jesucristo, y tengan la certeza de esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si yo lo tengo eso bien consciente, no voy a tener miedo de pasar a este lado. Si estoy consciente que el Señor va a estar conmigo y Él me va a recordar las cosas que yo he aprendido. ¿Acaso no han aprendido mucho? ¿Sí o no? ¿O se han dormido cada vez que han venido, verdad? ¿Quién dijo amén? Yo oí que alguien dijo amén. Entonces, si hemos venido y hemos escuchado, hemos aprendido, hermanos. Y no caigan en el error de pensar, ay, pero no me lo he memorizado todo. Claro que no, ni yo me memorizo todo lo que estudio. Soy muy malo yo para memorizar. Malo para memorizar. Entonces no tengan eso en mente. Si yo estoy con ustedes siempre, siempre, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Bueno, para terminar, hermanos, los últimos minutos que me quedan, vamos a pasar a otro tema. ¿Sí? Ya vimos aquí, ¿verdad? La advertencia que nos hizo el Señor acerca de lo que podemos esperar al compartir el Evangelio, que va a haber ocasiones en las que las experiencias no van a ser muy gratas, pero que de todos modos, ¿verdad?, nosotros podamos tener la satisfacción que hicimos la voluntad de Dios y que la palabra de Dios va a hacer algo en la vida de esa persona. Yo lo hago. Y que lo voy a hacer siguiendo las instrucciones de que voy a ser astuto, sabio como una serpiente y manso como una paloma. Con todo respeto lo voy a hacer. Y ahora quiero pasar a darles una pequeña presentación que ustedes pueden aprenderse de cómo compartir el Evangelio así facilito, ¿verdad? Porque hay muchos métodos. Usted puede ver en el internet y ver métodos para presentar el Evangelio, y ya le va a salir que el camino de Romanos y que el camino de esto y el de Juan y el de primero de Juan y bueno, tantas maneras, pero la cosa es aprender una manera sencilla de cómo enseñarles a las personas, como esta, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con las situaciones actuales del mundo, haciendo una pregunta, ¿verdad?, que es muy común. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema del hombre? ¿Cuál cree usted que es el mayor problema del hombre? Uno puede contar, ¿y tú qué crees que es el mayor problema que tenemos ahorita como humanidad, todo? Y es bien importante, hermanos, que cuando uno presenta el Evangelio, uno incluirse. Porque cuando uno se excluye, entonces
cierra la mente de la persona. Tiene uno que incluirse. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Y pues claro que puede decir, no, pues ahorita el mayor problema del hombre que tenemos es este, y cada quien puede presentar los problemas que pueda haber en la sociedad, los problemas que puedan tener ellos personalmente, esto y lo otro, eso. Pero ya uno puede decir, pero sí, mira, el mayor problema que tenemos como humanidad, todos, es que somos pecadores. Oigan, allí es donde tiene que comenzar el Evangelio, para que pueda uno presentar buenas noticias. Tiene uno que hacerlos conscientes de las malas. Porque en otra manera al revés, como muchas veces podemos tener un folleto que comienza, Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida y todo, y dicen, qué bueno, pues no necesito a Cristo, Dios ya me ama, Él ya tiene un plan hermoso para mi vida y todo esto, pues sí lo creo. No, pero si comienza uno por el problema, estamos perdidos, somos pecadores. Entonces comienza uno con una ilustración pequeña que uno lo puede usar en cualquier papel, se los puede uno enseñar con estos dos montes, ¿verdad? Uno dice, mira, el hombre, aquí estamos de este lado, somos pecadores, y Dios está de este otro lado, Dios es santo. Y como humanos tratamos con nuestros propios recursos de hacer fuentes para alcanzar el favor de Dios, la presencia de Dios, la salvación de Dios a través de la moralidad, la religión, buenas obras, filosofías humanas, pero todos esos puentes fracasan, no nos llevan hasta la presencia de Dios, porque Dios es santo y todos estos puentes están hechos por el hombre pecador. Y el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso es que el puente tiene que ser sin pecado. El puente tiene que ser sin pecado, y entonces cuando uno ya pone el puente de la cruz, únicamente a través de Jesucristo. Ya pueden ustedes usar versículos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre más que a través de mí. Él es el único puente. De tal manera amó Dios al mundo, y ustedes pueden usar versículos sencillos, ¿verdad?, para ilustrar esto. Lo pueden hacer fácilmente en cualquier pedazo de papel esto. Y ya, lo presentan. No tienen que hacer un pleito, no tienen que hacer una discusión acalorada, sino una ilustración que se le queda a la persona en la mente a considerar. Yo cuando les hago esto así a las personas, luego les dejo el papel, porque luego para que sigan meditando en esto, sigan pensando en esto. Les hago rápidamente, y lo que hago yo es que, por ejemplo, en la parte de acá, ahí donde dice filosofía, ahí es donde se ve que el puente se quebró, pongo el cuerpecito de una persona que va cayendo, y luego abajo le pongo infierno. Sí. Digo, todos esos puentes no te van a llevar a Dios, se van a quebrar y te van a llevar al infierno. Te van a llevar al infierno. Entonces, yo no tengo temor de hablarles del pecado, del infierno, que es lo que hoy en día se nos dicen los pastores. Si tú quieres que tu iglesia crezca, no uses esas palabras. Pecado, infierno, condenación, palabras prohibidas si tú quieres atraer a la gente. Si los quieres correr, dale. Pero pues eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que enseñar. Bueno, para terminar, la Biblia nos habla, como por ejemplo, Primera de Juan. Primera de Juan es un libro en el que nos está, pasaje tras pasaje tras pasaje, haciéndonos ver quién es un verdadero creyente y quién es un falso creyente. Verdadero creyente, falso creyente. Verdadero creyente, falso creyente.
y ahí presenta diferentes pruebas de que una persona es un verdadero creyente, pruebas de que una persona no es un verdadero creyente. ¿Han ustedes considerado que la Biblia enseña que el no hablar de Cristo es evidencia de no tener a Cristo en su corazón? ¿No ha considerado eso? Déjenme le digo, ahí dice, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Me está diciendo, ¿verdad? Si ustedes han estado compartiendo el Evangelio con otras personas, cuando llegue el momento yo voy a servir como su paracleto, yo voy a servir como su abogado ante el Padre y decir, sí, Padre mío, Él ha estado dando testimonio mío allá, Él es de los nuestros, adelante, pásale, está diciendo. Evidencia de que es un verdadero cristiano, una persona que está dando testimonio. Pero luego dice, pero si ustedes no comparten ser mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. ¿Se fijan? ¿Qué fue lo que pasó con estas personas? Que sí, puede ser que nomás hayan sido religiosos, que nomás asistían a la iglesia, que eran buenos oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores, no la vivían, no la obedecían, nomás la oían. Y por eso, ¿verdad? Es que no tenían ninguna motivación para querer ver a otras personas que se salvaran. ¿Por qué? Porque yo no he experimentado la salvación en mi vida. Como comencé al principio, cuando una persona experimenta el perdón de Dios y la salvación, quiere que otros también sepan y lo experimenten. Pero cuando no se tiene esa motivación de querer que otros se salven, es porque uno no es salvo. Y aquí claramente lo dice. Úsenlo como una guía. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Seré religioso nada más o he nacido de nuevo? Yo no sé. Cada uno tiene que evaluarse a sí mismo y determinar dónde me encuentro yo. Porque a Dios no lo voy a engañar. Podríamos engañarnos aquí entre nosotros fácilmente. Pero a Dios, nada, cero de engaño. Y ahí es donde cuenta. Ahí es donde cuenta con Dios. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta gran salvación que tenemos únicamente en Cristo Jesús. Y Señor, yo te pido que si hay alguna persona aquí presente o alguien que escuche el mensaje por YouTube, que no te conoce, que a través de este mensaje tú le has hablado y le has hecho ver que sí necesitan nacer de nuevo, que pueda hacerlo, sabiendo, Señor, que si nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado y venimos a ti con fe para que tú nos perdones, nos salves, nos des una vida nueva. Pedimos, Señor, para que tú hagas esa obra de salvación en los corazones de las personas que tú sabes que lo necesitan y que ellos también lo saben. No permita, Señor, que se engañen a sí mismos, sino que puedan sentir la convicción de tu Santo Espíritu, convenciéndolos de que necesitan nacer de nuevo. Que conformarse con ser religiosos es el camino de la religión, es el puente que se quebrará y terminará en el infierno. Gracias, Señor, porque sabemos que, como tú nos dejaste, Señor, escrito en tu palabra, que todo aquel que crea en tu Hijo Jesucristo, todo aquel que aclame, todo aquel que venga a Él, tú no lo vas a echar fuera. Tú lo vas a recibir, lo vas a perdonar, vas a hacer una nueva criatura y vas a hacer una nueva vida.
Te pedimos pues, Señor, que tú hagas esa obra en los corazones de las personas que necesitan esa obra tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Amén.